Profesora Lakshmi, cuéntenos. Sí. Hola, buenos días. Bueno, un poco que como apuntar hacia esto digamos, como de los grados en los que puede uno aplicar el modelo, ¿no? Porque efectivamente, ahora que llegamos a pensamiento crítico, digamos que en materia hay es una materia como informativa y una parte tiene muy técnica, entonces así como que realmente no hay como gran debate acerca, digamos, como de lo que yo imparto en clase, ¿no? Pero acerca de lo metodológico sí, y como ese es o sea, como trabajo con estudiantes de primeros semestres, es una gran oportunidad como formativa para que aprendan un modelo y un sistema de trabajo que sea sencillo, que sea eficaz, ¿no? Porque, bien lo decía usted hace un momento, o sea, la primera parte con la búsqueda de información es, no sabemos ni qué estamos buscando, y un poco lo que hacen mis estudiantes es, encontré algo, pues esto es lo que pongo como fuente y con esto me quedo, porque fue lo primero que encontré, ¿no? Entonces, es como en este asunto como gradual, o sea, ahora me propongo que vayamos así como en el trabajo chiquito y luego en el trabajo grande del final del semestre, como aplicándolo así como en diversos grados, ¿no? Pero bueno, sí, me parece un modelo muy eficaz, me parece que responde a una necesidad que de pronto como estudiantes y como docentes ni siquiera sabíamos que teníamos. Como que nos hacemos un sistema, trabajamos con él ya en automático, ¿no? Entonces está muy bonito. Bueno, listo, gracias. Gracias. Sí, pues justo de eso se trata, seguir buscando y que ustedes se vayan apropiando de los materiales que acabamos discutiendo y los vayan adecuando a sus contextos específicos. Ayer tenía una conversación acerca del diplomado y justo decía eso, pues lo que queremos y lo que buscamos que el diplomado sea diferente de otros esfuerzos que tienen las distintas universidades es precisamente que ustedes vean cómo esto se plantea en su contexto específico. Y bueno, pues entonces ya vamos a iniciar formalmente esta sesión de dudas, de resolución de dudas acerca del tema de pensamiento crítico. Así que, pues bienvenidos todas a esta sesión. Pues estamos aquí justamente para platicar del material de pensamiento crítico que ya nos estaban adelantando, pues estas posibilidades que ofrecen. Y entonces, pues vamos a hacer primero, como la semana pasada, un recorrido rápido acerca de los materiales, un poco para tener presente qué es lo que se está proponiendo. Entonces lo voy a pasar aquí a vista de estudiante para verlo como ustedes lo observan. Ajá, entonces, pensamiento crítico, pues nos da aquí el primer documento que nos da la bienvenida al tema. Esto entonces ya nos permite ver cuáles son los objetivos que nos interesa alcanzar a lo largo de este material. Y entonces esto pues nos lleva al primer material ya formalmente del tema, que es acerca de la importancia del pensamiento crítico. Ahí nos habla este video porque puede ser interesante desarrollar este tipo de habilidades. Y entonces, ya teniendo en el contexto que tenemos o la importancia, relevancia del pensamiento crítico, pues justamente lo que podemos hacer, me recuerden que hay que grabar, ciertamente. Ajá. Entonces, decía yo que el siguiente material pues nos habla ya acerca de la importancia de elaboración de preguntas, y de pronto esto también se empieza a estar muy relacionado con el tema anterior de búsqueda y organización de información, ¿no? Partía también en la búsqueda de información de cuál es el problema a resolver. Entonces, precisamente aquí la maestra Larisa pues nos habla acerca de qué podríamos considerar, cuáles son los aspectos a considerar al momento de la elaboración de preguntas, y nos empieza también están estos materiales acerca del pensamiento crítico. Y aquí uno de los puntos que me gustaría resaltar es que nuevamente les dejamos el link a Flipgrid, donde ustedes pueden
ingresar y empezar a contarnos esta reflexión, como las breves reflexiones que ahora tuvimos ahora aquí en la mañana. No tiene que ser mucho más sofisticado que esto que comentamos ahora, porque justo lo que buscamos es que en esta primera parte ya leímos algo de pensamiento crítico, ya leímos algo acerca vimos algo acerca de la elaboración de preguntas. Entonces, bajo este contexto, ¿qué nos pueden decir? Y esto es importante recordar, pues, que para acceder al Flipgrid es solo desde estas ligas. Recuerden que las ligas que Ricardo les proporcionó en el taller de ingreso, pues, el taller para conocer las plataformas, eran ligas de prueba. Entonces, esas ligas ya no están en uso. Las que tenemos que usar siempre son las que aparecen aquí en los materiales. Entonces, esto ya nos lleva, y recuerden que entran con su dirección de correo electrónico registrada. Ya hemos visto que también ahí hay respuestas bien interesantes, algunos videos, algunas participaciones. Después, la maestra Larisa, ella nos presenta un material específico, esta estrategia del modelo DDS, como una herramienta para aproximarnos a estructurar y desarrollar esa habilidad de pensamiento crítico con una estructura, con una estrategia muy concreta. Y más aún, ya a lo largo de este par de años, pues se ha desarrollado este sistema que le llaman aquí, que se denomina Argumente. Acá en el video nos ponen las ligas al sistema. No se me ocurrió poner la liga aquí. Yo creo que editaré los materiales y aquí mismo les pongo la liga para que puedan desde aquí entrar al sistema. Esta es una plataforma que está desarrollando nuestra universidad. Entonces, pues se invita a que los que quieran utilizar la estrategia y seguir el modelo DDS, pues puedan tomar como referencia esta herramienta, porque le da soporte a las distintas etapas. Entonces, acá Larisa nos platica acerca de cómo se utiliza esta herramienta y podrían entonces ustedes utilizarla. Y de este lado, pues también les dejamos la observación de que qué pasa si no quieren usar el sistema Argumente, como bien decía la profesora Solís, pues tal vez yo no lo uso tal cual, hago una pequeña adaptación. Entonces podríamos usar como referencia el formato que ellos desarrollan, y por eso les ponemos aquí la plantilla que se puede usar, una plantilla en Word y un ejemplo de cómo los estudiantes podrían resolverlo. Entonces, se puede usar con la herramienta, o se puede, si les gusta el modelo, lo pueden usar solo con un documento en Word o con un documento en Drive que se comparte a los alumnos, o se les da un formato y ellos lo transforman en un video. Ahí se deja abierto que ustedes lo usen de la manera que su creatividad les permite, ¿no? Entonces, ahí hemos encontrado soluciones bien interesantes y muy creativas de cómo usar el pensamiento crítico. Inclusive en algunas sesiones, por ejemplo, usan la estrategia de pensamiento crítico en la sesión plenaria, ¿no? Eso primero les dicen que hagan su investigación y lo estructuren en documentos, pero en realidad se usa el modelo, pues, de manera más bien síncrona. Entonces es una opción más. Ahí no se sientan restringidos por lo que les planteamos. Lo principal que plantea el modelo de DDS, pues son la forma en que se estructura la argumentación, y por supuesto también un poco la manera en que se puede evaluar. Y aquí les dejamos nuevamente la liga al Flipgrid. Es el mismo, porque es el mismo tema de pensamiento crítico, solo que ahora tenemos más información y podrían entonces complementar su reflexión. Si ya grabaron un video y ahora al leer el modelo DDS se les ocurre algo más, pueden grabar un segundo video, no tienen que borrar el anterior, porque pues son reflexiones, decimos, ¿no? Entonces podría ir esta reflexión evolucionando. De eso se trata el diplomado. Y entonces, pues finalmente ya viene la actividad que les pedimos que desarrollen. Y esto es aquí donde nosotros buscamos que ustedes pueden, o los pedimos que piensen en su contexto, en su clase, y diseñen una actividad
didáctica que promueva el pensamiento crítico, pero tomemos como referencia el modelo DDS para estructurar la forma en que trabajamos. Entonces, para eso les ponemos estos puntos que son los que deberían cubrir su actividad didáctica que nos van a compartir. Entonces, esos son los puntos que queremos que desarrollen y que debería incluir su propuesta. Y por eso les dejamos esta plantilla donde que ustedes pueden usar de referencia para poder desarrollar esta actividad, que en esencia pues tiene los mismos puntos que estamos acá: objetivo, es decir, para qué yo quiero desarrollar esta actividad didáctica, el contexto precisamente para entender. Ustedes nos pueden decir, como ya decía yo, a lo mejor en mi clase es de idiomas y entonces en mi clase de idiomas esto sucede, o mi clase es de computación y como yo, por ejemplo, doy inteligencia artificial, aparte de pensamiento crítico, pues es fundamental para que los alumnos entiendan la posible relevancia y las posibles implicaciones de. Aquí nosotros ponemos todo esto. Y aquí ponemos la tesis. Aquí por eso es que sí seguimos el modelo DDS, y el modelo DDS plantea una tesis. Recordar entonces que la tesis es precisamente un predicado, una afirmación, que se puede poner como pregunta también, pero lo que plantea es que los alumnos tomen una postura sobre esa afirmación. Y yo, por ejemplo, uso para el caso de inteligencia artificial, pues puedo poner, ¿no?, lo que se ve mucho en la ciencia ficción. Las computadoras alcanzarán tanta inteligencia que decidirán atacar a los humanos, ¿no?, que es algo como de la ciencia ficción. Pero si lo llevamos hacia el contexto justo de la asignatura que yo doy, pues puede ser algo donde los alumnos digan, no, pues es que eso es falso, porque empiezan a dar sus argumentos al respecto. Y eso es lo que plantea precisamente esa estructura. Entonces, la tesis es un elemento central que les permitirá a ustedes iniciar este diálogo. Así como cuando yo iniciaba esta conversación, antes de que formalmente arrancáramos la sesión, les preguntábamos qué les parecieron los materiales. Y entonces esto da pie a que tengamos una conversación. Más que decir simplemente, más que cuidar que no sea una pregunta simple como las que plantea Larisa, porque entonces la respuesta es sí o no. Sí. Entonces aquí estás a favor o en contra de lo que se expresa en esta tesis. Y después, ya que aquí nos comenten cómo implementarían la estrategia DDS, que justamente es, pues dada en esta modalidad remota, pues yo se los enviaría por Google Drive y entonces hacemos esto, hacemos lo otro. No, me gustó el sistema Argumente y yo quiero usar el sistema, ya me registré, le voy a pedir a mis alumnos que se registren, etcétera. Y aquí es donde ustedes pueden poner esta información de cuáles son las herramientas que podrían utilizar de acuerdo a lo que nos hayan puesto aquí arriba, los resultados esperados, que es lo que ustedes se imaginan que va a suceder es con respecto a lo que se desarrolle, y cómo lo evaluarían. Son los puntos que están acá. Ahora paso a las preguntas. Ya vi que van apareciendo ahí algunas preguntas. Y también les dejamos este ejemplo de una secuencia de una actividad que se entregó por un profesor, una profesora de la UAM, con la cual nosotros con la UAM trabajamos hace algunos meses. Bueno, entonces aquí ya nos hace esta propuesta de cómo desarrollaría su actividad, cómo ella plantea su propia tarjeta de ideas, y dice que lo va a usar a través de estas herramientas. Esto todavía ella lo alcanzó a hacer de forma presencial, nos habla acerca de los resultados esperados. Entonces creemos que este ejemplo les puede servir de referencia para ver cómo otro profesor lo ha hecho. Y entonces, pues en este caso, pues cuando ustedes hagan la entrega, les pedimos que nos envíen este archivo a través de la plataforma.
y entonces no olvidar que esto es la rúbrica que utilizamos para hacer la evaluación. Recordar que cuando ustedes cuando vayan a hacer el envío, pues acá nos está permitiendo subir el archivo, que es este formato en Word. Ustedes lo bajan, lo editan y lo regresan a través de esta opción. También en Repo se tiene esta opción de subir el archivo. Y o bien si alguien dijera, no, yo lo quiero subir en el Google Drive porque no quiero que se pierda, pues lo podrían hacer acá. Solo recuerden estos puntos que tienen que tener presente de dar los permisos adecuados. Entonces, aquí la invitación es que pues, sea a través de ese archivo de Word que les planteamos, pero pues como siempre se deja abierto a otras posibilidades. Y finalmente, pues comentar que como siempre está abierto este foro de dudas. Ajá, entonces, este foro de dudas, aquí es donde les pedimos que vayan publicando sus dudas. Si usan el foro anterior, pues de pronto ya no estamos tan atentos al anterior porque estamos asumiendo que las preguntas surgen en esta parte. Si se usa el rubro de foros y crean su propio foro, luego es difícil estar brincando para nosotros que les damos seguimiento, estar atendiendo los dos foros. Entonces, les pedimos que usen, que usen las fechas usen el foro que aparece acá, la profesora Larisa y yo estaremos acá atentos a darles seguimientos. Acá, por ejemplo, decían acerca de la fecha límite, Larisa nos plantea que acá está, pueden revisarlo en el calendario, pero también lo pueden ver en la actividad. Recuerden que acá al inicio nos dice, aquí está, cuál es la fecha límite de entrega para la actividad, que es como todo lo habíamos planteado, ¿no? Se liberan los martes y la fecha límite de entrega es el lunes, que bueno, acá no le pone cuál lunes, porque supone, como esto lo va tomando Canvas a partir del calendario actual, pues ya identifica que ya pasó el lunes de esta semana, entonces por eso solo dice lunes. Pero también lo podemos ver aquí en la pantalla inicial, donde aquí me dice mis actividades pendientes. Abajito, aquí está, dice 10 de mayo y esta es la puntuación. Y ahora sí, pasamos a ir resolviendo algunas dudas que ponían por acá. Entonces, ponían la pregunta. Sí, por supuesto, profesora María del Carmen. Sí se publica la sesión de grabación de dudas. Aquí, por ejemplo, la de la semana pasada, aquí quedó. Y también la pusimos como respuesta en el foro de anuncios, cuando yo acá nosotros anunciamos la sesión de estrategia para la búsqueda de información, precisamente una profesora, Julieta, nos dijo que no se podía conectar y aquí también la publicamos. Entonces se publicó en ambos puntos. Se publica normalmente hacia la tarde, precisamente porque el equipo termina de editarla, entonces ya para la tarde-noche está lista en YouTube y ya la publicamos, pero sí, por supuesto, se publican. En el caso entonces de esta sesión, pues se grabará y aquí aparecerá después del foro. Entonces sí las vamos a ir publicando. Tenemos esta versión que yo grabo y la versión que graba el equipo con un poco más de aspectos de edición. Sí, vamos entonces a ponerles las ligas de Evernote y Nearpod, si no le pido a Ricardo que aquí mismo las ponga. Evernote, recordar que también es una de las herramientas que vimos acá en búsqueda y organización de información.
Entonces, acá tiene toda la información acerca de Evernote. Entonces, pero se las dejamos también por aquí. Acá está Evernote y aquí está una presentación que pusimos también acerca de Evernote. Pero acá en el chat se las dejamos y las ponemos también en el foro al finalizar. La tesis puede ser una hipótesis, sí puede ser como una hipótesis, efectivamente, es decir, la hipótesis que yo planteo es esta, pero lo importante es la forma en la que lo van redactando. Ah, pues aquí está Larisa, no sé si Larisa, pues, ¿quieres comentar algo sobre ello? Por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo están? No, pues creo que lo has explicado todo muy bien, Gustavo, pero efectivamente la parte importante de la tesis es la elaboración, cómo se elabora justamente esa aseveración, esa hipótesis que ahorita preguntaban, cómo se elabora para que dé pauta a entonces hacer una búsqueda de información, buscar los argumentos que están respaldando, por qué nos inclinamos hacia que esa hipótesis sea verdadera, ¿no? Y de esa manera se pueda sustentar. Dependerá justamente de la actividad de aprendizaje, como ustedes lo quieran desarrollar, que en determinado momento a lo mejor lo que estamos buscando pues es precisamente que el grupo empiece a buscar algunas posturas a favor y otras en contra, y entonces de esa manera qué tanta validez tiene la hipótesis, ¿no? Acá, por ejemplo, con respecto a no es un seminario que estoy tomando con respecto a lo que acabas de comentar, Larisa, por ejemplo, la profesora Midori plantea con la duda o sigue con esta conversación, ¿no? Si vamos a plantear un objetivo basado en algún contenido de la asignatura que impartimos, sino un ejemplo de la vida real. Yo creo que en este caso el ejemplo que nosotros pusimos para la profesora, eso es un ejemplo de su asignatura, que lo traslada a la vida real. Entonces, no sé si quisieras agregar algo más sobre esto para explicar esta. Sí, no, efectivamente, realmente si se fijan en la actividad, lo que se pide es que sea una actividad de aprendizaje, entonces de esa manera sí que esté aterrizado en la materia. Lo que pasa es que muchas veces, según cuál sea la materia, pues a lo mejor tomamos un caso de la vida real, algo que es en ese momento una situación, un fenómeno que está ocurriendo y que lo queremos discutir con nuestro grupo. Y queremos que entonces una manera de abrir esa discusión y de empezar a entender cuáles son las posturas que tienen los estudiantes, pues puede ser a través justamente de una tesis. Pero pues más que nada depende del tipo de asignatura, el tipo que vamos a estar proponiendo al grupo. Sí, gracias, Larisa. Y efectivamente aquí en el formato, acabo de observar eso que están diciendo, que nos equivocamos y pegamos 2 veces la rúbrica, pero en esencia es la misma, ¿no? Nada más que aquí lo que sucede es que cuando el equipo la pone, la primera vez, pues la pone en el formato plano que nosotros la tenemos y como pueden ver, después le da formato para que se vea bonita y ya en la edición se nos olvidó quitar esta. Pero en esencia es la misma, ¿no? Entonces, solo para que la tengan de referencia, la herramienta de Canvas nos permite usar estas precisamente para hacer la evaluación. ¿Qué más tenemos? Sí, precisamente lo que decíamos, profesora Midori, aquí Larisa lo acaba de comentar, ¿no? Depende de la asignatura, ¿no? Entonces, allí es donde nosotros podemos elegir cómo lo queremos desarrollar. Y entonces, bueno, pues también hace rato veía por acá una mano levantada, pero creo que ya apareció. Larisa, adelante. Sí, perdón, también hay un comentario en el chat sobre la fecha de entrega de la actividad y creo que yo fui la que metió desorden porque en el calendario, en la opción de calendario, ahí aparece creo que el 13 de mayo. Y entonces en el foro yo contesté que la entrega era el 13 de mayo
y ahorita ya con las otras vías que tú manejaste, está el 10 de mayo. Entonces, nada más para aclarar bien esa parte de la fecha. Sí, efectivamente, recordar que, bueno, regresamos si quieren primero a nuestro calendario general para que lo tengamos siempre presente como forma de trabajo. Acá se pueden ver cuáles son las fechas de cada uno de los... Listo, es que alguien me silenció y no me di cuenta, entonces estaba yo hablando. Entonces, decía yo que recordar que en el calendario todo aquí se ve cuál es el esquema en el que estaremos trabajando en cada tema. Entonces, se liberan los materiales siempre un martes. En esta ocasión, por un problema técnico, andábamos fuera de casa visitando un plantel y entonces eso nos planteó un retraso en la liberación, pero se liberaron los martes. Nos encanta que ya los profesores estén atentos a las 12 para ya querer ver los materiales. Eso nos gusta porque quiere decir que el diplomado, el material del diplomado les está gustando. Entonces, bueno, tuvimos este retraso y se liberaron un par de horas más tarde. Entonces, decíamos, siempre se liberan los martes y los materiales, las actividades se entregan el siguiente lunes. Aquí están las fechas, ¿no? Entonces es 4 y 10. Y esto también se ve aquí en las entregas. Aquí en la parte de abajo lo dice de manera pequeña, pero ahí aparece. Y entonces, como les decíamos, en el calendario, una vez que ustedes se van al calendario, pues acá se van agregando las actividades. Entonces ahora estamos aquí en esta sesión. Mañana tenemos nuestra sesión síncrona con Jesús Ramírez y acá él nos está diciendo que esta es la fecha en la que se entrega. Ajá. Y entonces, esta sesión, este pensamiento crítico, pues nos volvemos a encontrar para hablar acerca de sus entregas y tener una retroalimentación general, pues el día 14 de mayo. Ajá. Pero entonces la fecha de entrega es el día 10 y este es el esquema que estaremos trabajando siempre en todos los materiales que por ahí van surgiendo. Entonces, pongámonos un poco de referencia siempre esos esquemas de trabajo. Tratamos nosotros de ir manteniendo esta uniformidad en la liberación y en las respuestas en las entregas, para que nosotros, pues ustedes más bien también vean y nos vayamos acostumbrando a reservarnos esos espacios. La sesión de mañana es obligatoria, ¿no? La sesión de mañana no es obligatoria porque no hay una actividad que se evalúe, no vamos a hacer una actividad que se evalúe. Entonces, esa sesión de mañana no es obligatoria, pero es interesante pues tener también esta interacción con los participantes que se vayan conectando. Esta sesión de mañana también se graba y se publicará. Igualmente, seguramente será hacia el final del viernes, cuando ya la tengamos editada y la podamos publicar en YouTube para ponerla aquí en la plataforma. Entonces ya, pero ahí estará también. Entonces, pues sí, Larisa. Sí, perdón, también comentar que el día de hoy subí a través de la opción de anuncio un documento que explica el modelo DDS. Ya es una traducción que hizo una de las estudiantes con las que estuvimos trabajando, y como preguntaban dónde podían leer más del modelo DDS, pues ahí está el archivo para quienes estén interesados en profundizar un poco más sobre el modelo DDS. Sí, gracias, Larisa. Siempre es importante ir actualizando los materiales. Entonces, qué bueno que ya se tiene un material extra para una siguiente emisión del diplomado. También agregaremos una sección que diga material extra y ahí pondremos este material que Larisa nos acaba de compartir. Por lo pronto, ya les llegó a todos, nos llegó este mensaje a través del correo, entonces ya ustedes pueden
accederlo a través del correo o entrar a la plataforma y acá descargarlo. Entonces, allí están estas vías de contacto que siempre son importantes. Para los que no tienen acceso a Canvas, ¿dónde podemos encontrar las grabaciones? También estas grabaciones también se han estado pasando al equipo de UTEM. Entonces, ya no revisé en dónde la publicaron, ahora lo podemos observar. Entonces, pero se les pasó al equipo de UTEM, entonces ya debería. Se las pasamos también el jueves por la noche. Entonces, déjenme ver acá dónde la publicaron. Si la publicaron, acá está. Por ejemplo, la de la semana pasada. Sesión 1 de resolución de dudas, y aquí la publicó el equipo de UTEM. Porque este ya debiera ser el link. Ajá, efectivamente, y este ya es el link al video que desarrollamos. ¿Y ahora qué pasó? Bueno, qué bueno que vemos este mensaje para pedirle al equipo que cambie esta configuración, pero la podemos ver en YouTube directamente. Y entonces ya aquí corre el video. Entonces es exactamente el mismo link que se puso en la otra plataforma, pero aquí está disponible. Entonces, de la misma forma, pues acá aparece todo el material de pensamiento crítico. Entonces, seguramente para mañana viernes ya aparecerá aquí abajo de foro la sesión 2 de resolución de dudas. Entonces, aquí verán que aparece la grabación. Y de la misma forma también la sesión de retroalimentación, esa va a aparecer aquí entre sesión 1 y cronograma, porque pues corresponde a la retroalimentación del tema de búsqueda de información, y esa estructura es la que se irá manteniendo. Entonces aquí va a aparecer la grabación de la sesión de mañana al mediodía para la gente de Chile. También en un momento más mandamos el recordatorio a través de los anuncios de las dos plataformas para que tengan en su correo el link para la sesión y podamos acá entonces volvernos a conectar y conversar mañana. Entonces, y de la misma forma ven que son los mismos materiales, está la bienvenida, los conceptos básicos de pensamiento crítico, el video de elaboración de preguntas, el modelo DDS con los materiales. Acá entonces este documento que nos envía Larisa también lo compartiremos por los anuncios de RECO. Entonces eso es lo único que nos faltaría todavía por hacer. Aquí está la actividad propuesta con los mismos archivos de referencia. Aquí es donde se envía el documento y acá es donde se consulta la rúbrica. Acá está nuestro foro. También acá vamos tratando de darle seguimiento y pues estamos atentos a las dos comunidades. Y bueno, nos quedan todavía unos minutos para poder resolver alguna duda. Si alguien más por acá. Sí, profesora Leticia, en la sesión de mañana viernes se dará la retroalimentación general y hay retroalimentación específica, esas se publican en la plataforma. Decíamos que justo en estos 2 días, estos 2 días pasados son donde trabajan de manera más intensa el equipo de tutores, haciendo la revisión y construyendo estas retroalimentaciones con el maestro Jesús Ramírez. Entonces, estas retroalimentaciones aparecerán en el transcurso de esta semana. Algunas ya empezaron a aparecer, pero esto pues no tardará mucho en aparecer también la de usted, profesora Leticia. Pero sí, entonces está la retroalimentación general y la retroalimentación específica de cada una de las entregas para que ustedes entonces vean
más oportunidades de mejora, de un enfoque que pudiera complementar lo que ustedes han hecho. Recordar que los tutores que ahora nos acompañan son tutores que pasaron por este camino que ustedes están ahora recorriendo. Entonces, también ellos en su momento fueron adoptando estas distintas estrategias, el modelo Gavilán, el modelo DDS. Entonces, esto les permitió ahora, ya con la experiencia de haber desarrollado el diplomado, pues ahora compartir esa experiencia con ustedes a partir de estas actividades de retroalimentación por la tutoría. Entonces, por supuesto que se harán específicas para cada uno. El profesor plantea, Julio, si esta entrega se aplica con los alumnos. No, solo es una propuesta, como bien lo pone ahí, porque no daría tiempo. Entonces, por eso es que es importante que nos complementen un poco lo que ustedes esperan que suceda, ¿no? Por eso es importante que nos cuenten un poco del contexto con lo que ustedes se encuentran en este día a día y qué es lo que están esperando que suceda con esta retroalimentación, con este ejercicio. Entonces se plantea pues un escenario, inclusive no es una secuencia completa, ¿no? Porque sí, efectivamente nos habían dicho en otros diplomados, es que diseñar una secuencia no me lleva una semana, sí, solo es la generalidad de su actividad, para que nosotros sepamos cómo se imaginan que podría funcionar el modelo DDS en sus contextos específicos. Igual, no sé si en algún momento quieras comentar algo, Larisa, acá te escuchamos, con toda libertad, me puedes decir si quieres agregar algo más. Pues no, creo que en realidad, me parece que lo explicaste de manera muy clara. Efectivamente, es centrarnos en la actividad, pero, y nada más como narrar brevemente el contexto en el que se inserta la actividad, como para que podamos en ese momento identificar y validar que se está cumpliendo el objetivo. Si ustedes dicen, es que estoy lanzando una tesis porque quiero reconocer los conocimientos previos que tienen los estudiantes de este tema, pues que cuando vemos el objetivo y vemos el contexto en el que se inserta, podemos verificar que de verdad hay consistencia. Si ustedes dicen, no, porque esto me va a dar pauta para introducir otros conceptos, y entonces también podemos validar esa consistencia y que de verdad va a cumplir ese objetivo, y si no, poderles ayudar y orientar dónde podrían hacer una serie de precisiones, ¿no? Gracias. Y pues no sé si, a ver si acá en el chat ya no tenemos más preguntas. ¿Alguna pregunta? Jesús, adelante. Hay un comentario en el chat de la maestra Leticia Garcés que pregunta, dice, el día 10 es un día muy complicado. ¿Se puede hacer la entrega el día 11? Recordar, por ejemplo, ¿qué pasa si las entregan el día 11? Lo que sucedería es que en este proceso de retroalimentación el equipo empieza a trabajar el día 11 o desde que nota que ustedes la entregan. Entonces, sí recordar que les estamos planteando precisamente un espacio donde no se libera material. Entonces, precisamente esa semana, lo volvemos a poner, en esta semana del día 11 justo no se libera ningún material y eso da la oportunidad de que ustedes se pongan al día. Ese ponerse al día puede ser justo concluir la entrega de este material. Entonces, si no lo entregan el 10, si lo quieren entregar el día 11, porque es un día complejo efectivamente, ustedes lo podrían hacer, eso está pensado. Pero ¿qué va a suceder con la retroalimentación? El equipo, como les decimos, está trabajando para que todas estas retroalimentaciones estén listas y Larisa nos pueda platicar el día 14 un poco sobre qué se observa, sobre sugerencias en lo general. Entonces, si ustedes las entregaron el día 11, a lo mejor al equipo de tutores ya no le va a dar tiempo de revisarlas. Sí las va a revisar, pero a lo mejor no alcanzarían a recibir la retroalimentación para el 14. Entonces el equipo la va a seguir revisando y a lo mejor
recibirán retroalimentación pasada la sesión de retroalimentación general. Entonces, todos aquellos materiales que se entreguen en esta semana, que son materiales, que fue la semana que planteamos para ponernos al día, sí se van a revisar, pero entonces puede ser que ustedes a lo mejor no reciban la retroalimentación todavía para este 14. Entonces, solo es para que lo tengan en cuenta, ¿no? Es que si no reciben la retroalimentación para esta sesión, pues es que seguro todavía el equipo está trabajando en ella porque se entregó a lo mejor un poco a destiempo. Entonces, eso nos lleva a estos escenarios donde ya los tiempos se nos van acortando, ¿no? Entonces, nosotros en un momento más podemos obtener una sesión de trabajo con los tutores. Entonces, ya en esta sesión les decimos, pues ya se lanzó el tema de pensamiento crítico, vamos a concentrarnos en esta evaluación. Y entonces, si por ahí hay entregas a destiempo de búsqueda y organización de información, pues estas las vamos a dejar para evaluar hasta la siguiente semana. Y nos vamos a concentrar en evaluar pensamiento crítico para que se pueda tener la retroalimentación del 14. Entonces, las otras entregas a destiempo se retomarían después. Entonces, sí se pueden entregar el 11, pues no hay ningún problema, pero tengan en cuenta nada más que si no reciben retroalimentación, no se preocupen, el equipo de tutores encontrará el espacio para poderlas revisar y hacerles llegar sus retroalimentaciones específicas. Decía aquí la profesora Viviana, ¿cuándo vamos a ver la retroalimentación de la entrega? El lunes pasado comentamos que ya los tutores están trabajando en ella, no deberá tardar en aparecerles esta retroalimentación. Y la sesión de mañana, justo con Jesús Ramírez, será la retroalimentación general de todo lo que se haya obtenido. Como pueden observar, precisamente este tipo de dudas pueden surgir, ¿no? Yo ya lo entregué el lunes y no he recibido retroalimentación. Por eso es que les decimos que las que se entregan a destiempo se van a posponer para la revisión, de manera que tratemos de nosotros estar al día también en las retroalimentaciones, precisamente para no generar este ambiente de duda acerca de ya me revisaron, no me han revisado. Entonces ya deberán estarse trabajando estas sesiones. Por ejemplo, la profesora Silvia nos dice que ya le han llegado las 2 retroalimentaciones. Esto también pues depende un poco del trabajo con los tutores. Los tutores nosotros ya les decimos cuál es el escenario donde estaremos trabajando y ellos empiezan a revisar los materiales a partir de esta sesión. Pero también si por alguna razón el tutor de pronto tuvo otra actividad, a lo mejor se tardó un poco en hacer la retroalimentación, entonces en el periodo en el que interactúan con Jesús para ajustar esa retroalimentación, pues a lo mejor sí ya viene su retroalimentación, pero está en este intercambio de ideas, con Jesús Ramírez. Entonces ahí pues esperen un poquito más, pero vamos a tener todas estas retroalimentaciones listas principalmente de las que se entregaron dentro del tiempo, listas para mañana. A más tardar mañana ya tienen que estar todas las retroalimentaciones listas. Esa es una pregunta, la profesora Midori acaba de hacer una pregunta bien interesante. ¿Podemos volverla a entregar después de la retroalimentación? Sí, sí se puede. Nosotros, justo lo que les planteamos a los tutores, que la sección de evaluación nos permite establecer un diálogo con los tutores, un diálogo para encontrar oportunidades de mejora e ir avanzando hacia esa mejora, que no solo se quede en esta primera intercambio, pero sí se puede entregar y entonces, pero precisamente tengan presente lo que acabo de comentar acerca del esquema de evaluación. Si ustedes, imaginemos que recibieron retroalimentación y la entregan esta semana, los profesores a partir del 10 van a estar trabajando en la retroalimentación de búsqueda, de pensamiento crítico.
Si ustedes hicieron esta segunda entrega de búsqueda y organización, pues va a tardar en recibir una segunda retroalimentación, porque los profesores están concentrados en avanzar en la retroalimentación de las actividades de la semana. Entonces, sí se puede, pero allí es ahí donde ustedes podrán tal vez tener un poco de retraso en esa segunda retroalimentación. Sí se puede y no es obligatoria también, es bien importante resaltarlo, porque ustedes ya recibieron la retroalimentación, ustedes pueden decir, ya sé qué podría yo hacer, pero justo también ahora voy a concentrarme en pensamiento crítico y no me da tiempo de hacer la otra porque se empiezan a acumular las actividades. Entonces no es obligatorio volverla a entregar, eso es muy importante recalcarlo, pero hay algunos profesores que sí dicen, no, es que me gustaría saber si esta nueva versión es adecuada a los comentarios que me están haciendo. Entonces sí es posible hacer eso, pero insisto, no es obligatoria, porque entonces precisamente allí es donde tenemos esta oportunidad de continuar el diálogo con el equipo. Entonces, de eso se trata este diplomado. Entonces, bueno, pues en eso estaremos trabajando esta semana. Si alguien por ahí tiene algún otro comentario, pues estamos todavía aquí con algunos minutos para poder atender todavía. Yo, Gustavo. Adelante, Castañeda. Nada más para aprovechar para recordarles que revisen su perfil. Hay algunos profesores que todavía no los podemos identificar y si la idea es que vayan y editen su perfil para evitar cualquier contratiempo a la hora de estar reconociendo sus evaluaciones. Si tienen algún detalle, un problema, le voy a pedir a Frida que los contacte, principalmente aquellos que tienen ese tipo de problemas con su perfil, para que los apoye. Ese era nada más para que lo tengan en cuenta y nos apoyen con eso. Sí, eso es muy importante mencionarlo, porque efectivamente lo que nosotros hacemos para el proceso de evaluación, nosotros cuando trabajamos con los tutores le dijimos, bueno, pues tú vas a trabajar con el profesor Jesús Ramírez, tú vas a dar retroalimentación al profesor Jesús Ramírez. Y entonces los profesores, los tutores, entran a esta sección de calificaciones. Y entonces, acá dicen, no, eso no lo puedo ver, dice acá. Y entonces dicen, bueno, pues el profesor Jesús Ramírez pertenece a, por decir algo, la FAN, y lo busca. Y dice, no lo encuentro, ¿qué está pasando aquí? Pero ve este número. Vamos a suponer que fuera, ¿y por qué eso sucede? ¿Por qué eso sucede? ¿Por qué aparecen estos números? Estos números corresponden a su usuario, a su nombre de usuario. Y los que aparecen con estos números significa que cuando crearon su cuenta, la crearon vinculada a su cuenta de Google y les preguntó, Canvas solicita tu permiso para acceder a tu cuenta de Google, pero no extrae tu nombre. Entonces, esto lo que nos lleva es que cuando nosotros vemos el listado y buscamos el nombre Jesús Ramírez, pues no aparece. Entonces, lo que Ricardo plantea, pues, es que ustedes, aquí quiero mostrar nuevamente lo mismo. Entonces, yo puedo entrar a esta parte y ustedes sí, efectivamente, acá la profesora cuyo nombre y usuario es corresponde a la profesora Ingrid de la Peña. Lo que les pedimos entonces es que vayan a esta sección donde aparece su cuenta. En mi caso ya también puse la fotografía. Y aquí podemos ir a la sección de configuraciones.
Y aquí en configuraciones aparecen los datos. Y aquí cuando ustedes entren van a ver ese número extraño que les generó automáticamente la plataforma. Entonces ustedes se van a editar configuraciones y ya pueden poner su nombre. Entonces aquí ustedes ponen su nombre aquí arriba, aquí abajo y acá en el nombre clasificable, recordar que primero se ponen los apellidos, la coma y después el nombre. Esto permite que en la herramienta de configuraciones nosotros podemos ver los nombres ordenados por los apellidos o por el nombre. Y eso nos permite que entonces ya podamos nosotros saber a quién corresponden estas entregas, que veíamos que aparecía solo el identificador numérico. Entonces, pues eso nos permite a nosotros ver qué está pasando. Entonces, aquí lo vemos, por ejemplo, con el caso de la profesora, si quiere, profesora Laxmi, lo podemos ver, ayudarle a hacer la configuración precisamente para que, dado que estamos ya casi terminando y no hay más dudas, entonces para que lo podamos revisar, verlo con usted con toda confianza, tenemos el tiempo para hacerlo y entonces queda ya corregido, porque aquí sí la podemos ver y aquí yo puedo ver el correo, pero en la herramienta de calificación no se alcanza a ver, solo se ve, por ejemplo, en este caso, esta parte. Y entonces eso hace que no puedan hacer la evaluación los tutores, porque no saben a quién corresponde esa entrega. Entonces, pues es muy importante esto que Ricardo nos está diciendo. Afortunadamente, solo son muy poquitos los casos que están en esta situación. Entonces, pues les agradecemos que nos apoyen con esta parte para que también se agilice el proceso de evaluación. Y pues creo que no hay más dudas o algún otro comentario, pues entonces agradecemos mucho que se hayan conectado nuevamente a esta sesión de dudas. Nos quedamos aquí con la profesora por si quiere si ya lo cambió, excelente, sí, ya apareció ahí justo antes de cargar, ya vi que aparecía aquí, sí. Ahora ya como aparece su nombre, pues ya aparece ordenada, entonces ya aparece por acá abajo. Y ahora no la encuentro, pero ya vimos justo antes de que le diera clic al botón, alcancé a ver de reojo que ya aparecía su nombre. Entonces, aquí está, ¿no? Podemos ver que hace un momento aparecía identificado, no aparecían los detalles, justo lo entró a esta sección, lo arregló y ya está completo, ¿no? Entonces, ya con eso nos ayuda y podemos darle seguimiento a las actividades. Entonces, así como ahora lo hizo, es lo que pedimos que pues todavía, aquellos que todavía tienen estos son tutores, no nos preocupa tanto, porque ellos ya los tenemos identificados, pero estos de aquí, si es la profesora Ingrid de la Peña, le pedimos que nos ayude con este procedimiento que acaba de quedar grabado, y el profesor Carlos Isaac, también que nos apoye con este procedimiento que acaba de quedar grabado para que hagan los ajustes, por favor. Y pues listo, entonces, con eso estaríamos. En el chat tenemos una pregunta de la profesora Paula. Nos menciona que en RECO, ¿dónde se ve esta información? En RECO tienen la ventaja de que esto sí lo puede editar el equipo de UTEM. Entonces, allí no se tiene ese problema. En RECO, justamente, nosotros cuando hacemos las evaluaciones, sí vemos correctamente los nombres. Porque en caso del equipo de UTEM, ellos administran la plataforma y ellos tienen la posibilidad de hacer las ediciones de toda la información. Bueno, hacer la edición de los perfiles, me refiero. Entonces, cuando nosotros entramos a la parte de evaluación, esta no es la parte de evaluación, es otra vista, podemos ver los nombres de todos los participantes de forma completa. Entonces, en RECO no se tiene ese problema.
se preocupen. Entonces, ahí no es necesario. Acá en Canvas sí, porque cada uno de los participantes creó su cuenta y depende de la manera en que lo creó, que se pueden llegar a tener este tipo de inconsistencias que nos dificultan el proceso de evaluación. Entonces, en Reco no hay ese problema. No sé si se me está yendo alguna otra pregunta, Frida. La profesora Paulina nos vuelve a mencionar que sí, pero podrían mostrarlo. Ok, a ver. ¿Cómo se hace la evaluación? Pero es que esa parte no tiene. Déjenme ver. Acá está. El aula. O sea, ustedes suben los materiales, las entregas, y nosotros entramos aquí a una herramienta que nos permite ver sus entregas. Ajá, acá está esta herramienta donde nosotros dice recepción de video, aquí ustedes entregaron, le damos clic aquí en revisar y aquí aparece entonces todas las entregas. Por ejemplo, aquí me dice ya quiénes la enviaron, por ejemplo, la profesora Paula ya dice que fue enviada. Entonces aquí nosotros podemos entrar y ver qué fue lo que la profesora entregó. Acá aparecen las entregas, entonces ella envió este archivo en el P4, el video que grabó. Entonces el equipo lo descarga, lo empieza a revisar y me regreso acá. El equipo después ya para evaluar entra a esta sección donde dice rúbrica para confección de video. Y aquí es donde nosotros dejamos la retroalimentación. Entonces, por ejemplo, como pueden ver, algunos ya se están evaluando. Aquí ya la profesora Pilar, ya recibió la retroalimentación. Entonces, cuando entran aquí a evaluar, se le da, aparece la rúbrica, acá aparecen las observaciones, una observación general, y esto se guarda. Y entonces ya ustedes recibirán esta retroalimentación. Jesús, adelante, te escuchamos. Bueno, abre tu micrófono, por favor. Perdón, estaba yo presionando la tecla. En el caso de UTEM tenemos el problema de que muchos de los videos que nos están subiendo no tenemos los permisos para poder acceder a ellos. Entonces, si los revisan, por favor, porque sí es un problemita que nos hemos encontrado recurrente. Y acuérdense lo que comentábamos la vez anterior, si los videos los ponen en Google Drive, eso es algo que necesitamos que chequen. Entonces lo que sucede es que nosotros obtenemos ese acceso que les acabo de mostrar al video, damos clic para ir al contenido y ahí la plataforma nos puede decir que no tenemos los permisos si estuviera en Google Drive. Entonces, lo que se hace es que en esta misma herramienta de Canvas les ponemos el mensaje de que no tenemos acceso al video y por favor les pedimos este acceso. Entonces, esos serían los aspectos que habría que cuidar. ¿Cómo pueden ustedes verificar? Ese puede ser un buen ejercicio. ¿Cómo podemos verificar si tenemos o no acceso? O sea, cuando ustedes entregan, ¿cómo se puede verificar si se tiene o no acceso? Entonces, imaginemos en el caso que acabamos de ver de la profesora Paula, pues se veía que es un archivo que quedó ahí, entonces ese no debería tener problemas de acceso. Si tienes identificado uno, Ges, te lo voy a agradecer para poder hacer la prueba. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. No, también es un archivo, está comprimido. De acá. Aquí, por ejemplo, vean que este fue un archivo que pusieron en YouTube. Entonces, imaginemos que ustedes quieren
ya subieron a YouTube su video y quieren verificar si está disponible o no. Entonces, lo que pueden hacer es abrir una nueva ventana de incógnito. Voy a dejar de compartir esto para poder abrir una nueva ventana de incógnito. Y entonces, porque nosotros puede ser que copiemos esa liga y esa liga la vemos en el mismo navegador. Y entonces en el mismo navegador, pues yo estoy viendo que se ve y que se abre correctamente, pero es con mi cuenta. Entonces, si ustedes abren una cuenta, observen que aquí dice navegación privada, entonces aquí no está abierta su sesión. Aquí pegamos el video de YouTube que nos compartieron y si entra y nos permite reproducirlo, es que tiene los permisos correctamente configurados. Si por el contrario aquí nos dice no se tiene el permiso para ver el video, es que hay ahí un problema de acceso, que es lo que nos comentaba Jesús. Entonces, lo único que tendrían que hacer es, el profesor lo configura como no listado o lo pueden poner como público. Entonces, si tienen dudas, por supuesto, lo pueden poner en el foro y ahí nosotros les ayudamos con algunos temas de configuración de los permisos. Pero sí tiene que estar cuidado esa parte para que podamos nosotros apoyarles. Y digo, podamos revisar su video. Entonces, sí, ese es un tema que necesitamos que nos apoyen revisando ustedes sus videos y corrigiendo cuando haya casos. Jesús, te escucho. Sí, los que habíamos detectado ya nos mandaron los permisos, ya se evaluaron, pero debe haber más por ahí que todavía no tengan los permisos otorgados. Okay. Sí, vean un poco eso es lo que sucede, ¿no? Por eso también a veces nos tardamos un poco en la retroalimentación. Cuando se hace este proceso de revisión, pues es importante que tengamos esta comunicación para ir agilizando la solución y la revisión. Entonces, bueno, pues la profesora María Luz González, sí, esto que nos comenta es importante. Profesora, si quiere en un momento lo revisamos de manera, ya concluimos la sesión y lo revisamos con usted para ver qué puede estar pasando, pero yo decía al inicio de la sesión, y eso lo remarcaremos varias veces, el acceso a los foros de Flipgrid es únicamente a través de las ligas que aparecen en los materiales. De manera que, por ejemplo, en elaboración de preguntas, aparece esa liga para Flipgrid. No usen los recursos, los ligas que estuvieron trabajando con Ricardo Castañeda en los talleres, porque esos son foros que ya no están en uso. Esos fueron útiles para hacer el taller de introducción a las herramientas. Esos ya no están en uso. Entonces, estos son los foros donde deben ahora entrar y me quedo unos minutos con la profesora Luz María para ver este tema. Entonces, pues si no hay más dudas, pues agradecemos a todos su participación y los esperamos entonces en la sesión del día de mañana para ver los comentarios de retroalimentación general. Buen día a todos.